Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy trasciende. La realización personal es un camino único y irrepetible para cada ser humano. Un recorrido de ensayos y errores, de lecciones y de un aprendizaje que luego se convierte en sabiduría. Porque más allá de una larga lista de metas por cumplir, la tarea inicia en el propio descubrimiento, en encontrar esa pasión y darle sentido a nuestro propósito. Y es allí cuando, al darnos cuenta de nuestra vocación, de aquello que nos mueve y que en algunos casos nos permite servir a otros, es cuando comprendemos que nuestra vida trasciende. Hoy en Hiperbólico tenemos a un invitado de lujo, Daniel Castel, coach y mentor de liderazgo, autor de los libros Donde existe un deseo, existe un camino, y por supuesto, del libro que le da título a nuestro episodio, Trasciende, principios de vida y liderazgo que impactan. Arrancamos Hiperbólico. Es un honor, un privilegio tenerte acá. Y definitivamente hay muchas preguntas. Tuve la oportunidad de leer tu libro, de leerlo de una manera diferente. Lo leí con anotaciones, lo leí con post-it, traté de resaltar, lo hice más como una tarea. Y hay mucha información de la que uno se identifica con tu historia. Creo que la pregunta principal aquí sería, ¿cuál fue esa motivación principal para compartir algo tan íntimo en este libro? Primero, gracias por la invitación a este podcast. Muy agradecido y también porque hayas tomado todo este tiempo para la lectura del libro y tomando todas las anotaciones. La verdad es que la inspiración nace del hecho de querer convertirme y consagrarme como escritor. Así que dice, bueno, se hace un libro, pero vamos a seguir trabajando en cuál es el próximo libro que quieres sacar, cuál es el próximo tema. Entonces dice, parte de las situaciones que ocurren hoy en día a nivel personal y profesional es el tema de la falta de conocimiento interno que tienen las personas para alcanzar lo que desean, de convertirse en quien tenga que convertirse para hacer de sus metas una realidad. Entonces, esa básicamente fue la inspiración. ¿Cómo puedo utilizar el conocimiento que he adquirido a través de todos estos años a nivel profesional? ¿Cómo puedo utilizar mis historias de vida, las historias de vida de otras personas cercanas que he conocido, historias de vida de otras personas no tan cercanas? ¿Cómo puedo empaquetar todo esto y entregárselo al público para que puedan verse a sí mismos y decir, ¿sabes qué? Me identifico con esto, me identifico con aquello. ¿Cómo puedo utilizar toda esta información para mí y entonces aplicarlas en mi vida personal y en mi vida profesional? Y de ahí nace la inspiración, siempre mirando a la otra persona. ¿Cómo se le puede empaquetar todo esto a todas las demás personas para que puedan alcanzar y lograr lo que desean? Ese camino para trascender no es fácil para cada persona, es un recorrido muy privado, muy individual, que tú compartes a través de las dudas de la gente que dudó de tus capacidades y también de la confianza que tú mismo generaste para poder crecer. Sí, es interesante porque toda persona tiene un camino diferente, toda persona tiene dudas, toda persona tiene retos. No obstante, es allí donde se da como el verdadero cambio. Cuando empiezo a ver las situaciones como reto, porque cuando empiezo a ver las situaciones como reto, ya esto me genera ideas para poder llevar a cabo lo que deseo. Si no lo veo como reto, entonces lo veo como problema. Y cuando lo veo como problema, entonces lo veo difícil. Con esto no estoy diciendo que los retos son fáciles, no. Pero la idea de colocar algo como reto y que te empieza a generar ideas para llevar a cabo algo, te da, como digo yo, una mayor inspiración, te da una visión totalmente diferente, mucho más esperanzadora. Entonces, es ahí el tema. Bueno, sí, cada persona tiene un camino, puede ser difícil para unas personas, más fáciles para otras, pero la idea es verlas como retos. Y cuando las veo como retos, todo cambia. Y ya el tema de dificultad ya toma un sentido diferente, porque estás comprometido o comprometida con hacer algo posible. Así que el tema de dificultad ya no lo ves tanto de esa forma, sino quién tengo que ser para alcanzar lo que quiero alcanzar y convertirme en quien me tenga que convertir. En este universo en el que vivimos atrapados con la rutina, para algunas personas es un poco duro despertar y encontrar ese propósito. ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que está atrapado en esa carrera de las ratas de voy al trabajo, llego a la casa, me meto al tranque, vuelvo y repito todo en automático? ¿Cómo hago yo para salir de esto?
Uno, tener una imagen clara de lo que deseo alcanzar. Gran parte del problema, si tú le preguntas a las personas, ¿cuál es la imagen más clara que tú deseas a nivel de las finanzas, a nivel de tu relación matrimonial, a nivel de tu trabajo, a nivel de tu liderazgo, a nivel de tu físico? Muchas de las personas dicen no saben o no tienen. Bueno, estoy en una relación porque estoy en una relación. Voy al trabajo porque voy al trabajo. Soy un colaborador, bueno, porque soy un número más, como dicen. Pero si te dices a ti mismo, esto es lo que yo deseo, te sientas y lo plasmas, lo escribes, entonces vas a poder darte cuenta, ¿sabes qué? Puedo crear un camino para esto, puedo crear un camino para aquello, puedo crear un camino para este otro punto en mi vida. Y ahí está el tema. Sentarte y tener claridad de qué es lo que deseas. De ahí en adelante empiezas a generar ideas, empiezas a crear el camino para hacer realidad esas ideas. Es ese momento que mencionas en el libro de la crisis del propósito, donde uno tiene que encontrar realmente cuál es tu pasión versus lo que hemos estado haciendo quizás en automático. Mira, interesante, yo estuve 24 años en la banca, sí, 23, 24 años, y estuve viendo temas de prevención de fraude. Y llegó un momento en el cual yo me dije, yo no quiero más esto. Pero en ese momento yo pensaba que yo no quería más esto porque estaba cansado del lugar donde estaba. Tenía 16 años en una institución. ¿Y cómo lo solucioné? Renuncié y empecé en otro trabajo. Y al año y medio, 2 años, me di cuenta y me dije, no, el tema no era cambiar de un trabajo a otro. Mi tema era que yo no había encontrado realmente a qué quería dedicarme en la vida. No había encontrado una pasión, no había encontrado algo que realmente me moviera. No lo había visualizado. Entonces empecé a trabajar. Daniel, ¿realmente qué es a qué te gustaría dedicar? Sueña con eso, escríbelo. Entonces te empiezas a dar cuenta que tienes talentos para eso. Te das cuenta que tienes talentos por desarrollar, habilidades, cosas que tienes que desarrollar de ti para hacer eso posible. Y ese fue un cambio en mi vida muy drástico, porque me dije, ¿sabes qué? Tengo un tema. No sé para qué estoy en este mundo. No sé realmente lo que me gusta. Hago esto que hago y lo hago muy bien. He pasado una buena cantidad de años haciéndolo, pero realmente si me pusieran a escoger, no pasaría toda mi vida haciendo esto. Y es donde nace la crisis de propósito y empiezo a participar entonces en procesos de desarrollo personal hasta que, eureka, en un momento me dije, esto es a lo que yo quiero dedicarme, y empezó todo el desarrollo. Eso fue en el 2015, 14, por ahí aproximadamente. ¿Y esta crisis de propósito puede ocurrir en cualquier momento de la vida o es que en algún momento llega muy específico para quien lo está viviendo en este preciso momento? Estamos en un proceso que es la pandemia, que creo que todos hemos entrado por igual, que nos da la oportunidad también de crecer y desarrollar otras habilidades, o la hemos desarrollado porque hemos descubierto que ya no dependemos de un trabajo A, sino que tenemos una habilidad o una pasión que hemos puesto, vamos a suponer, en desarrollo y que nos ha dado un ingreso y que, hey, ¿sabes qué? Esta es mi pasión. ¿Existe un momento dado en la vida donde ocurre esto para cada ser humano o es algo que tenemos que buscar intencionalmente? Es algo que se tiene que buscar intencionalmente. Si tú agarras el común denominador de las personas y tú le preguntas qué es lo que más las mueve, qué es lo que les gusta, cuál es su propósito, generalmente las personas te dicen, no sé, ¿para qué vas al trabajo? ¿Para qué haces lo que haces? Cuando le preguntas a las personas quién eres, realmente las personas dicen, no sé, ni siquiera saben. Entonces esto es algo que aparece en la vida de cada persona, es algo que se tiene que descubrir, que siempre ha estado ahí cubierto. Pero la única forma que des paso hacia eso, que dé los pasos necesarios para eso, es cuando realmente llega un punto en la vida en la cual literalmente te cansas de vivir ese círculo, esa rueda de la rata que estás viviendo. Y dices, tengo que tomar acción de manera intencional para realmente encontrarme a mí mismo, para realmente descubrir cuál es mi propósito, cuáles son mis talentos, qué es lo que verdaderamente me apasiona, y empezar a tomar un camino hacia eso. Con esto no quiero decir que tienes que renunciar de tu trabajo, que eso es algo que también se dice mucho. Bueno, cuando encuentras tu pasión, cuando encuentras tu propósito, entonces renuncia a tu trabajo e inicia un emprendimiento. No, tú puedes incorporar eso dentro de tu trabajo. Realmente, si eres intencional, te vas a dar cuenta que siempre tendrás la oportunidad de incorporar lo que más te apasiona, esos talentos que tienes dentro de tu trabajo, y te va a hacer vivir de una forma diferente. Esto te lo digo por experiencia personal, porque es algo que viví en la banca, cuando empecé a incorporar lo que más me apasionaba dentro de mi mundo de fraude, que era totalmente diferente. ¿Este proceso de autodescubrimiento es algo que se realiza en soledad, en solitario, debo hacerlo yo solo, o puedo realmente ayudarme con alguien?
ayudarte con personas, coaches, mentores, participar en actividades diferentes. Si participas en las mismas actividades, te van a llevar generalmente al mismo camino. Atreverte a hacer cosas diferentes con grupos de personas diferentes. ¿Sabes qué? Yo nunca he hecho alpinismo. ¿Qué tal si voy con un grupo de personas a hacer alpinismo? Nunca había ido a un proceso de desarrollo personal. ¿Qué tal si me inscribo en ese proceso de desarrollo personal? Y es participar en diferentes actividades. Y en ese participar te vas a ir dando cuenta qué realmente conecta contigo, qué no conecta contigo, y ahí vas a poder ir tomando mejores decisiones. No es algo que se da en una sola sentada, sino que es algo cuando descubres, entonces viene el otro proceso, ir afinando realmente qué tanto sí, qué tanto no, para ir encontrando como mayor exactitud. Pero es algo que te sientas tú solo y empiezas a hacerte preguntas profundas: qué es lo que realmente quieres, cómo te ves en la vida, qué es lo que realmente te apasiona, cuál es la persona en quien te quisieras convertir, y también en participar en actividades con otras personas, contratar coaches, mentores. Y bueno, cuando entras en todo este proceso te vas a ir dando cuenta de realmente cuál es tu verdadero camino. O sea, que no solamente estamos hablando de aquello a lo que te dedicas, sino también esa dimensión personal, en que yo como persona quiero convertirme. Hablas en el libro de la vocación de servir o de aportar a los demás de una manera positiva. No todos los sueños, no todas las pasiones llevan a la oportunidad de servir, pero generalmente los que conectan con esta vocación o esta oportunidad tienen una mayor relevancia de alguna manera. Cuéntanos un poquito qué tan importante para un líder, para una persona que trasciende, es poder aportar en positivo, poder servir a los demás. Ese es uno de los principios del liderazgo. Y cuando me refiero a liderazgo, no solamente me refiero al nivel empresarial. Yo soy de aquellos que piensan que el liderazgo inicia personal y luego es corporativo. Y sí, muy bien, todos los trabajos de una u otra forma a lo que las personas se dedican, a lo que nos dedicamos, sirven a otros. La gran diferencia es cuando sirven porque me toca dentro de la posición, o cuando sirven porque es algo que realmente me mueve, es algo que anhelo, es algo que realmente yo deseo hacer para poder aportar algo mucho más grande que yo. Es otra dimensión de trabajo, otra dimensión emocional, es otra dimensión de sentimiento, y es muy importante cuando los líderes logran esta dimensión. Mira, Armando, cuando nosotros hablamos de los líderes más influyentes del mundo, nosotros hoy en día los llamamos líderes. Sin embargo, estas eran personas que estaban dispuestas a servir para algo mucho más grande que ellas. Eran personas que tenían un propósito claro y marcado de lo que querían en sus vidas y qué es lo que querían darle a las otras personas. Así que creo que esto es muy importante, llegar a ese punto. Daniel, vamos a hablar un poco de ti, un poco de esa persona que ya había escrito un libro y que toma la decisión de compartir más de sus vivencias en un segundo título, un segundo tema. ¿Qué conecta ambos libros? Lo que conecta ambos libros son las historias personales. Un primer libro te cuenta una parte un poco más a nivel personal. Esta también tiene temas personales, pero luego va llevándote por una parte mucho más profesional, y así sucesivamente. Lo que conecta ambos libros son las historias. ¿En qué ha cambiado ese Daniel del primer libro a la experiencia que hay ahora? ¿Qué piensas que querías compartir en esa primera experiencia y qué piensas ahora que con Trasciende lo vas a lograr? Bueno, un Daniel mucho más investigativo en temas de escritura, en temas de lo que realmente quiero dedicarme, mucho más enfocado, como se entiende, con un nicho ya encontrado, ya descubierto, mucho más centrado. Entonces, eso me dijo: ¿sabes qué? Sobre esto quiero dedicarme a escribir de ahora en adelante. ¿Cómo conecto mis historias personales? ¿Cómo conecto historias de otras personas en todo lo que tiene que ver con el liderazgo, con las diferentes esferas de liderazgo? Y el cambio, lo que van a ir viendo en este libro, es un poco más de eso, ¿verdad? ¿Cómo puedes utilizar tu historia de vida para convertirte en el líder que todo equipo necesita? Y cuando me refiero al líder que todo equipo necesita, no solamente me refiero a nivel empresarial. El equipo, tu familia, las personas a tu alrededor. Y cómo tú puedes crecer como persona, ¿verdad? Para llevar a cabo eso que tú deseas. Porque es allí donde realmente tú te potencias como un gran líder. Porque si yo no puedo liderar mi propia vida, qué difícil va a ser liderar a otro grupo de personas. Porque ¿de dónde voy a estar liderando ese otro grupo de personas? Desde el poder, desde el mando, de la autoridad. Pero dejo por fuera ¿qué? La influencia, ¿verdad? Entonces, ese es lo que van a poder ir encontrando en este otro libro.
Mencionas una cantidad de otros escritores que han sido influencia también en tu camino. Si tuviésemos que hacer ¿cuáles son esos 5 libros imprescindibles para ti a nivel de la motivación o de liderazgo que la gente que escucha Hiperbólico dice, ¿sabes qué? Me los tengo que leer. ¿Quiénes serían? ¿Qué libros te han marcado dentro de esa misma categoría? Mira, aquí tengo Líder 360 de John Maxwell, Principios y Beneficios del Cambio de Miles Monroe, es un libro que me gustó mucho. Principios y el Poder de la Visión fue otro libro. Este libro de Mandingo, el mejor vendedor del mundo, si no me equivoco. Y hay otro libro que tengo por aquí, El monje que vendió su Ferrari. Te podría decir, esos libros han sido los que más me han tocado y me han ayudado. Cómo puedo mezclar todo esto con liderazgo, cómo puedo utilizar toda esta información para ir aprendiendo yo y poder plasmarlo en otras páginas para temas de liderazgo y desarrollo personal. Estos libros mezclan un poco de espiritualidad también con alguna manera de motivación e inspiración, sobre todo El vendedor más grande del mundo, Mandino, es un libro que para mí también es importante. Tiene el tema de los pergaminos que creo que también constituyen una bonita guía de vida porque te inspiran, al igual que lo hace tu libro. Definitivamente después de leer este tipo de literatura hay que trabajar en uno, no todo se puede quedar en la lectura, es allí donde empieza la parte del trabajo. ¿Qué herramientas recomiendas tú que la gente pueda utilizar dentro de su proceso para poder ir trascendiendo a su manera? Una de las cosas que yo comparto con las personas es que no son los libros, no son los seminarios, no son los talleres, no es nada de eso. Es lo que hagas con la información. Muchas personas dicen que la información es poder. No, la aplicación de la información es poder. La información te da la posibilidad, pero si no haces nada con la información, y más que darte alguna herramienta, es que reflexiones y tomes acción. Me leo un libro de John Maxwell o de alguna otra persona, Craig Rochelle, digo, bueno, me lo leí, súper, pero no hago nada con eso. Y si no hago nada con eso, de nada sirve. Es como hay otros autores que también han colocado en sus libros pasos a seguir. Bueno, tengo los pasos a seguir, pero no me siento, los anoto y tomo acción, nada ocurre. Así que la mejor herramienta es la reflexión y la aplicación. Contundente, inmediato. Sencillo. Reflexión y aplicación. Sí, porque, buscar qué otra herramienta, cómo se le puede dar la vuelta a esto. No, al final el camino de reflexión y aplicación. Leo el libro que deseo, el libro que siento que me puede ayudar. Me gustó el título, conecté, empiezo a leerlo. El libro tiene una serie de pasos, tiene una serie de puntos que me han agradado, que si pongo esto en práctica me funciona, lo subrayo, pero no hago nada. Con el tiempo se va y viene y lees otro libro. Entonces se ve bonito esto, una cantidad de libros, pero no has aplicado nada y tu vida sigue siendo la misma. Entonces tengo un coach, ahora voy a tener un coach y no funciona nada. Voy a tener un mentor y no funciona nada. Entonces llega un momento en el cual yo me tengo que contar las verdades. Esa es otra buena herramienta, contarnos las verdades. ¿A qué estoy dispuesto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Quién estoy dejando de ser? ¿Quién estoy siendo? Entonces ahí está la razón. Mira, todo el tema, en estos días estaba conversando con un amigo, nos estamos tomando un café, y él me dice, Daniel, el tema del propósito, el tema de la pasión, es un tema que cuando tú lo lees en tantos libros de liderazgo y desarrollo personal que llega un punto en el cual tú como que te aburres de leerlo. Alguien más me está hablando de propósito, alguien me está hablando más de esto. Pero entonces, ¿por qué tantas personas continúan en esta búsqueda? No es que quizás no hayan tenido contacto con la información, no es nada de eso. Es que no reflexiono y aplico. ¿Por qué? Porque toma tiempo, porque tengo que ir a encontrarme con los esqueletos dentro de un closet. Y no quiero encontrarme con ese esqueleto, no quiero ver esa persona adentro, darme cuenta que tengo que perdonarme, que tengo que perdonar a la otra persona, que tengo que decir, sabes que esta carga no la puedo llevar más, para no seguir en una zona de confort, dándome excusas que tengo que soltar, hacia dónde tengo que mirar, pero tengo que enfrentar eso. Pero si no estoy dispuesto a llevar ese viaje y enfrentar eso, voy a pasar toda la vida en este círculo. Voy a decir, bueno, lo que pasa es que es la carrera de las ratas, lo que pasa es que es esto, pero ¿cuánto de eso estás dispuesto tú a tomar responsabilidad para hacer posible eso que tú dices que deseas? La gente evita mirarse al espejo y aquí creo que lo primero que debe hacer realmente, tú lo acabas de decir, la gente tiene miedo de mirarse y de decirse la propia verdad. No está haciendo que mira, y te voy a poner un ejemplo también, sí, te tengo para otro libro. Al principio, en relación con mi esposa, ¿no? Nosotros nos conocimos, todo muy bien.
Y había un conflicto por medio, como ocurre. Las personas dicen, bueno, es que hay conflictos. Pero yo me decía, bueno, es que todo no puede ser en que hay conflictos y conflictos y conflictos. Bueno, ¿cómo se resuelve? Bueno, no es que ella, no es que él. ¿Quién no estoy siendo? ¿Qué no estoy haciendo? Entonces, cuando tú te señalas a ti, te haces responsable, ningún evento tiene control sobre ti, ¿verdad? Entonces ya no señalas a la otra persona, porque es fácil, es que ella no es que él no es esto. Pero mi gran pregunta, ¿y tú qué? Si tú quieres que tu mundo cambie, cambia tú. Es que nos gusta tener la razón. Pero cuando yo no me peleo con eso y hago la paz con tener la razón y empiezo a cambiar en mi mundo, todo alrededor cambia. Y con esto no garantiza algunas otras cosas. Tu cambio es lo más importante, porque ya no se trata de la meta que quieres alcanzar, sino de la persona en quien te vas a convertir. Por eso inicia mirando a la persona en el espejo. Mírate a ti, como ese dijo Michael Jackson. The man in the mirror. ¿Y ese espejo debemos quitarlo o debe quedarse allí durante todo el proceso, Daniel? Se debe quedar no solamente durante todo el proceso, durante toda la vida. Yo compartí en una conferencia un tema que decía que debemos vivir en una casa con más espejos y menos ventanas. Cuando vivimos en una casa con ventanas, siempre miramos hacia afuera. ¿Quién es culpable? El gobierno, la educación, la pareja, esto, lo otro. Pero cuando yo vivo en una casa con más espejos, yo me hago responsable de todo. ¿Qué yo necesito para mi tema monetario? El tema monetario, una de las cosas que he ido aprendiendo, me dice, Daniel, es que el tema monetario no es el problema son las ideas para esto. Hay que generar las ideas para esto. Es que el tema en las relaciones es quién tienes que ser. Es que el tema en el desarrollo de tu emprendimiento es qué tienes que hacer. No se va a dar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, puede que tome mucho más tiempo. Pero es mirarte siempre, mirarte siempre, mirarte siempre. Así que yo digo que el proceso del espejo debe quedarse siempre, toda la vida. Es duro eso de la casa llena de espejos, porque creo que el miedo en cualquier situación es que no tengamos a dónde mirar y lo que veamos no nos guste de nosotros mismos. Creo que siempre, como tú lo acabas de decir, criticamos y culpamos y hacemos responsables a otras personas, al clima, al gobierno, a cantidad de situaciones y al entorno de todo lo que nos sucede, pero no nos miramos y no aceptamos. Entonces yo creo que anotando lo que nos dices, el primer ejercicio sería mirarse ese espejo de manera constante, ese autoanálisis o ese descubrimiento, y 2 sería asumir la responsabilidad sobre lo que quiero de mí mismo. Esa visión de eso en lo que yo me quiero convertir, ¿cómo la podemos ir construyendo para que realmente tenga ese sentido? Si hay algo que creo que destaca en tu libro a través de las páginas, es ese sentido del propósito, ese descubrimiento que está de manera paralela en todos los aspectos de la vida de nosotros. Y tú lo acabas de hablar de la dimensión familiar, personal, en el trabajo, que creo que debe permear multidimensional. ¿Este sentido del propósito es una situación única en la vida o puede ir cambiando, Daniel? Eso puede ir cambiando, pero yo soy de los que piensan que la estructura generalmente es la misma, porque nace de lo que más te apasiona, de lo que más te mueve tus talentos. De ahí tú puedes ir viendo con eso qué puedes ir haciendo y puedes ir encontrando qué es lo que más, con qué te vas sintiendo mucho mejor, mucho más en paz, más apasionado, etc. Y eso puede ir cambiando. Yo empecé con algo, he ido como que modificando, pero la estructura es la misma. ¿Y cuál es la misma? Sembrar sueños, sembrar esperanza y despertar posibilidades de dormir. ¿Cómo hago eso? De diferentes maneras, ¿verdad? Pero esa es la estructura. Y el tema de la visión, Armando, es tener una imagen clara de lo que deseas. Yo hoy compartí algo sobre los rompecabezas. La magia de armar el rompecabezas no es tener todas las piezas. Tú puedes tener todas las piezas, pero si tú no tienes una imagen clara, nunca vas a armar el rompecabezas, porque las cosas se crean 2 veces, una vez en la mente y otra vez cuando se hacen una realidad. De cualquiera que es un arquitecto te puede decir, bueno, cómo él diseñó él primero soñó con eso, él primero lo imaginó y luego lo plasmó en líneas y luego alguien construyó, etc. O sea, tener una imagen clara de qué es lo que deseo. O sea, cuando tengo una imagen clara, voy dando pasos hacia eso. Y es esa imagen que no te abandona. Esa es la visión, esa imagen, ese anhelo de eso que tú quieres, que tú anhelas. Cuando eso no te abandona, esa es la visión que tú deseas, que tú quieres, con la que tú anhelas. Entonces es tener una imagen lo más claro posible de eso y anotarlo en detalle y luego tomar pasos
de cara a eso. Hacer lo que tengas que hacer, ser quien tengas que ser para hacer de eso una realidad. Que van a haber circunstancias que digamos que pueden como afectar un poco el proceso, perfecto. Trabaja en controlar lo que tú puedes controlar. Y cuando trabajas en controlar lo que tú puedes controlar, siempre vas a ir encontrando caminos, vas a ir encontrando personas en el camino que te pueden ayudar, vas a ir generando ideas, vas a ir leyendo libros, vas a saber a qué decir que sí, vas a saber a qué decir que no, vas a saber qué libros leer, con qué amigos pasar tiempo. Si vas a pasar tiempo en Netflix 4 horas, o solo lo vas a hacer media hora, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tienes una imagen clara de lo que deseas. Es muy difícil levantarse motivado para ir detrás de algo que no se puede ver. Es duro. Palabras importantes, ¿no? Si no tenemos esa visión clara, no se puede avanzar. Si no, nos repetimos a diario, ¿no? Difícil. ¿Se avanza hacia dónde? ¿Se avanza hacia dónde? Porque es como, mira, yo te digo, Armando, ¿cuál es tu comida preferida? Ahora mismo, ¿cuál es tu comida preferida? Italiana, algo específico, Italiana, la lasaña. Un restaurante italiano. La lasaña, un restaurante preferido tuyo. Restaurante italiano, mira, Nápoli, clásico. Nápoli. Bueno, entonces yo te digo, Armando, ¿sabes qué? Un día vayamos y almorcemos en Nápoli. Comida italiana, perfecto. Pero, o te digo, vamos a ir a comer comida italiana, pero no quiero ir a Nápoles. Pero tampoco te digo a qué restaurante. ¿En qué restaurante crees que vamos a quedar comiendo al final? En Nápoles. Sí. Porque nunca tuve claridad hacia dónde quería ir a comer comida italiana. Entonces salimos en el carro y damos vueltas y vueltas y vueltas porque no sé a dónde quiero ir a comer comida italiana. Y quedo en Nápoles. Entonces quedo en esa rueda de la rata. ¿Por qué? Porque no sé hacia dónde quiero ir. Y si no sé hacia dónde quiero ir, voy a quedar en el mismo sitio. Ahí está. Entonces no es física cuántica, no es como que hay que inventar el agua caliente, es sentarse, decirnos las verdades, visualizar, escribir y salir, tomar acción, y en el camino uno va a ir ajustando. No es línea recta totalmente, pero en el camino uno va a ir ajustando. La gente piensa cuando mira a otra gente tener éxito que el camino les ha sido fácil y no sabe que ese proceso tiene esos obstáculos en el camino y esas caídas y esas oportunidades de poder reflexionar sobre lo bien o lo mal que lo estoy haciendo. Hay un concepto que también mencionas en el libro que es importante, que es el tema del compromiso. Ese compromiso te sostiene durante todo el camino. Cuéntame un poco de eso. El compromiso tiene que ver con no comprarte las excusas. No me voy a comprar las excusas. Y comprarme las excusas es, si ocurrió esto, perfecto, no importa, voy a seguir adelante. Ocurrió aquello, no importa, voy a seguir adelante. Punto. El compromiso es lo que sostiene todo. Entonces, cuando me dije, voy a escribir el primer libro, mi hijo acababa de nacer. Pues yo empecé en el 2017 a escribir el primer libro. Entonces, ayudando a mi esposa en las noches y todo eso. Prácticamente casi no dormía. Bueno, ahora voy a escribir este segundo libro. Voy a dar los pasos ya para el tercero. Ya sinceramente, porque estoy comprometido con algo. ¿Qué debo hacer yo para crecer como líder? Cuando tuve mis caídas en el tema de liderazgo, entendí que el liderazgo es un tema de crecimiento y desarrollo continuo. Entonces tengo que crecer y desarrollarme de manera continua porque estaba comprometido con realmente marcar la diferencia en la vida de las otras personas. Así que cuando sales a vivir desde el compromiso, nada es una excusa. Voy a escribir el segundo libro. Bueno, ¿cuánto es el monto? Digo, wow, ahora mismo no tengo ese dinero. No importa. ¿Qué tengo que hacer para cumplir con eso? Empiezas a generar ideas. Estás comprometido con lo que dijiste que querías hacer. Y tú dijiste que querías hacer. Yo quiero convertirme en un escritor. No en una persona que escribió un libro. No en una persona que escribió otro libro. Quiero convertirme en un escritor. Una persona que está constantemente escribiendo y sacando libros para aportar a las demás personas. Y con el tema de que cuando las personas ven el éxito, ven a las personas que tienen éxito, piensan que eso nació de la noche a la mañana. Te comento, yo fui a mi primera feria del libro, fue en el 2016, y fui con una laptop, fui con una computadora, con un sitio web que me ayudaron a hacer motivacional. Yo vengo compartiendo temas motivacionales y conferencias con 2 personas, con 5 personas, teniendo conversaciones uno a uno, pero de hace más de 10, 12 años. Hoy en día es que quizás más personas pueden ver y conocer un poco más de Daniel Castel, pero esto no es algo que salió de la noche a la mañana. Esto es algo que tiene muchos años haciéndose, muchas cosas en las cuales yo he venido trabajando, en la cual he sentido que esto no es para mí, en la cual me he caído, en la cual me he animado, me he levantado, en la cual he tenido que pedir ayuda y así sucesivamente. Y nosotros solamente vemos los resultados, pero el proceso, las noches largas, las horas de estudio, las 24 horas de trabajo,
muchas personas no lo ven. Y lo que ocurre es que estamos tan pegados como al resultado que no entendemos que ese resultado es parte La de un gente está más proceso que hay que enfocada, atravesar. la gente está más enfocada en la recompensa que en el proceso. Y en el proceso es donde está la recompensa. La verdadera recompensa realmente está en el proceso. Y cuando lo entiendes de esa forma, todo cambia, todo cambia. También porque vivimos una generación de microondas, también todo lo queremos rápido, hoy, mañana. Instagram ha hecho, o las redes sociales en general han hecho que eso suceda. Yo saco un podcast hoy, mañana tiene que ser famoso. Yo saco una cuenta hoy, si no me dan no sé cuántos likes, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Y no se trata de eso, porque el propósito no se trata de las grandes plataformas, se trata realmente de tocar la vida de una persona. Cuando tú tocas la vida de una persona, se cumple el propósito. Pero el enfoque está en las grandes plataformas, no en tocar la vida de un solo ser humano. Y cuando lo enfoco ahí, la plataforma sea grande, sea chica, no importa. Tengo mi propósito claro y lo que voy a hacer es buscar a qué persona le puedo tocar la vida hoy de manera intencional. Todo cambia. Eso es importante. ¿Qué se puede llevar quien lee trasciende? Si hay algo que tú quieres que la gente lo atesore de manera importante, es decir, ¿sabes qué? Acabo de leer Trasciende, me quedé con esto. ¿Cuál es esa intención de Daniel Castel escribiendo este libro? Que las personas descubran su propósito, lo que las apasiona, para que se conviertan en mejores líderes de sus vidas, para que Trasciende lo lleven plano cotidiano de la vida diaria. Cuando se estaba con el título de Trasciende, bueno, fue mi esposa la que salió con la idea del título cuando estábamos conversando. El título de Trasciende es mucho como innovación. Cuando se escucha de innovación, muchas personas dicen, no, yo no soy bueno para innovación, porque piensan que la innovación es crear un cohete. No, es crear un proceso un poco diferente que sirva para algo, ¿verdad? Que está en la actualidad dando funcionamiento, de cómo se está utilizando. Lo mismo es Trasciende, es cómo puedes ir más allá de lo que hoy estás haciendo o de donde hoy has ido. Cómo te puedes ver un poco más allá de cómo hoy te ves. Uno de los ejemplos que pongo en el libro es cuando Kennedy le pregunta, bueno, no sé si esta historia es real o no es real, pero sirve para ilustrar, le pregunta al joven que estaba riendo, ¿qué estás haciendo? Él dice, estoy ayudando a colocar un hombre en la luna. Eso es trascender. Él no se estaba viendo como una persona que barre. Y en el libro yo coloco ejemplos como que es que la persona del aseo, ya sea en Panamá, en otro país, no recoge la basura. Él hace algo mucho más grande, ¿verdad? Tiene que ver con la salubridad, tiene que ver de cómo aporta que haya menos enfermedades, tiene que ver cómo aporta que una ciudad se vea mucho más bonita. Eso es trascender. Es que tú te veas de una forma diferente, que no necesariamente esté amarrado a lo que haces, sino al valor detrás de lo que haces. Entonces, cuando haces eso, tú te conviertes en un mejor líder de tu vida. Y cuando tú te conviertes en un mejor líder de tu vida, tú puedes crear un mejor liderazgo para las personas en tu entorno. Tengas o no tengas personal bajo tu mando, si eso va a un tema empresarial. Te voy a hacer una pregunta un poco capciosa y que creo que es importante. ¿Cómo hacemos que Panamá trascienda, Daniel? Wow, yo pienso que tiene que haber una intención real de trabajar en algunos sectores. Y eso sí, a ver, yo siempre me he preguntado, ¿por qué en los barrios, cada 10 metros, no cada 10 metros, pero tú encuentras cantinas, encuentras bodegas, pero no encuentras centro de desarrollo personal, no encuentras librerías, no encuentras bibliotecas, no encuentras nada de eso? Entonces la respuesta es, bueno, es que yo le doy a las personas lo que a las personas les gusta. No, es la mentira más grande, porque yo vengo de allí. Hay personas que quieren muchas cosas, pero tú vives con lo de tu entorno. Entonces tú crees que eso es lo único que existe, que lo que existe es solamente eso. Entonces no hay una intención real de que eso ocurra. ¿Y por qué no hay una intención real de que eso ocurra? Porque cuando hay un despertar de conciencia es más difícil manipular la mente del ser humano. Porque las personas empiezan a cuestionar más cosas. Se empiezan a dar cuenta que hay mucho más disponible de ellos de lo que estaban viendo, de lo que estaban acostumbrados a ver. Mira, y no hay nada que yo haya puesto ni en mi primer libro, ni en este segundo libro, prácticamente que no sea algo vivido por mí. Esto que te estoy diciendo es algo vivido y yo lo compartí en uno de los capítulos. Yo pensaba que mi vida en este lugar, en este barrio, solamente era eso. Y cuando empecé a salir, empecé a compartir con este grupo de personas, me dije, pero espérate, es que hay mucho más disponible, hay mucho más. Entonces me pregunto, ¿por qué eso no se lleva a ciertos sectores? En los barrios se lleva fútbol, deporte. Dice, bueno, que sí, solamente, pero no todo el mundo tiene el gen de deportista. Pero hay personas que quieren ser músicos, hay personas que quieren ser pintores, hay personas que quieren ser bailarines, porque no se crean centros de innovación. Suena una utopía,
Pero la gran pregunta, ¿por qué eso no ocurre? Es que es un despertar de conciencia. Porque ¿cómo te haces más inteligente? Con más información. Y la manera que vas teniendo más información, ves cosas diferentes, empiezas a tener más conexiones neuronales y es mucho más difícil entonces poder manipular a un ser humano. Entonces, ¿qué yo le llevo? Lo llevo lo mismo de siempre. ¿Qué programa los invito a ver? Los mismos programas de siempre. Para que vivan en ese mismo círculo, de esa misma forma, creyendo que el gobierno tiene la culpa y no tomando responsabilidad de ellos mismos y el mismo gobierno llevándole la misma solución de siempre. Ese es por una parte en esos lugares. Y de manera general, yo pienso que es continuar desplegando programas, no solamente como estos que tú tienes, programas que realmente aporten al desarrollo integral del ser humano. Y es ahí donde, desde mi forma de ver, los cambios se van a ir acentuando cada vez más y más y más. Enfocarnos en lo positivo. Con esto no estoy diciendo que lo que ocurre no deba ser comunicado, pero yo no puedo tener un 90% de comunicación amarillista, por decirlo de una forma, y solamente 10% de algo que realmente vale la pena. Los jóvenes no sirven, dicen. Miren los jóvenes en qué andan, pero la mentira más grande es esa. Tenemos una cantidad de jóvenes desarrollándose, ganando concursos de robótica, ganando medallas en matemáticas, pero eso no lo enfoco. ¿Por qué? Porque eso no vende. Entonces, ¿cuál es mi intención principal? No es el desarrollo, es tener a las personas, ojo, y esto es una opinión muy personal, es tener a la persona como un círculo del terror, ¿no? De que las cosas no funcionan, de que hay mucho de esto, de que hay mucho de aquello. Sí, hay mucho de todo. Es en qué decido enfocar, ¿verdad? Y no todas las personas tienen acceso a la información. Entonces, ¿por qué no se hace mucho más para poder llevarse? Es un trabajo que es inalcanzable, por decir, con una sola persona, con un solo grupo de personas, pero pienso que parte de eso debería ocurrir para que Panamá trascendiera. Pero sí hay mucha gente como tú y como muchos colegas que están en este proceso de instruir a la gente de sus propias capacidades y habilidades, de poder redescubrirse, que poco a poco se va a hacer ese cambio y quizás la gente también pueda dimensionar que hay otras cosas disponibles y que hay otra oportunidad de vivir, no solamente como lo he visto siempre, sino también realizarme personalmente. Y esta es la función que creo que estás logrando a través de tu contenido, a través de lo que logras en las conversaciones, a través de la forma en que conectas y sobre todo compartiendo de manera tan personal y tan íntima en Trasciende. Y para cerrar entonces el podcast en Hiperbólico, ¿cuál sería tu consejo final para aquella persona que ahora en este momento está pasando por una crisis de identidad, de propósito, que piensa que no tiene la oportunidad para entonces levantarse y trascender? Que las posibilidades están disponibles, que debemos tener una imagen clara nuevamente, y parece recurrente, pero yo pienso que ese es el principio de todo. Debemos tener una imagen clara de lo que deseamos. Y créeme, cuando se tiene una imagen clara de lo que deseas alcanzar, entonces empiezas a dar pasos conforme a eso. Empiezas a tomar pequeños pasos de acciones. Es atreverte a mirarte al espejo, darte cuenta tienes que hacer para alcanzar lo que deseas y vivir conforme, contarte verdades, establecer grupos nuevos de amigos, hacer cosas diferentes que te permitan descubrir mucho más de ti. Entonces, en ese proceso, el cual no es una línea recta, te vas a ir dando cuenta realmente a qué te quieres dedicar, cuál es tu verdadera pasión. Incorporar eso a tu vida diaria, ya que no te quedes amarrado, que no se queden amarrados con los resultados, porque realmente es que el fin no es ser millonario, de verdad es que no. Desde mi punto de vista, el fin es encontrar tu talento, que te apasiona y vivir de eso. Y eso te puede llevar, sí, a muchas otras cosas, a tener mucho dinero, a tener mucha prosperidad, pero al final el camino, lo que te mueve, puede vivir de lo que más te gusta, de lo que más te mueve, lo que más te apasiona. Y eso nace de una visión, porque toda esperanza del futuro nace de allí, de tener una imagen clara de lo que deseamos. Y así cerramos este hiperbólico de hoy domingo 3 de julio. Trasciende, compartiendo el mismo título del nuevo libro de Daniel Castel, a quien agradecemos por su aporte, su tiempo, su conocimiento y por supuesto por todas las lecciones que nos comparte hoy para trascender junto con él. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios Hiperbólico primera y segunda temporada en todas las plataformas de podcast de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.